Ahí sí. Ahí sí está grabando. Ahí sí, profe. Ah, ok, gracias. Ya, gracias, gracias. Buenardo. Ya, entonces sigo acá. Miren, estoy aquí. Entonces sería 100.000, ¿cierto? 100.000 más C, bueno, 100.000 en realidad, ¿cierto? Pongamos ahí 100.000. Bueno, esto podría yo ponerlo así como 10 elevado a 5, ¿no? ¿O está ahí? ¿Puede ser? Por C, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 6, por E elevado a 19.8. Y eso es igual a C por E elevado a 19.8. Ya, eso ¿Por no sería. sería 10 elevado a menos 1? Entonces, porque son 5 ceros, pues mira. Notación científica. Ya, entonces, bueno, esto si quieren lo transformo también a 10 elevado a 5, ¿cierto? Ya, más. Entonces, C por 10 elevado a menos 1 y por E elevado a 19.8 igual a C por E 19.8. Eso sería. Entonces, de acá, lo que voy a dejar es el 10 elevado a 5 a un lado. Y aquí vamos a dejar. Entonces, aquí el factor que se repite es el C. Eso es lo que tengo que, entonces sería C, factor de E, profe, a ver, en la notación, ¿cierto? Uno, a ver, voy a hacer una línea acá para mostrar eso, para verificarlo bien. Ya, entonces, voy a poner lo siguiente. Eh, 10 elevado a 1 es 10. 10 elevado a 2 es 100. 10 elevado a 3 es 1000. 10 elevado a 4, 10.000. Y 10 elevado a 5 El ataque del profe no nos puede escuchar. es 100.000. Si le decimos que entendemos eso, solo. Eso estoy usando. ¿Ya? Ok. Ya, entonces voy a borrar eso. Si le decimos que termine el ejercicio y que reinicie la cuestión, ¿o no? Sí, mejor que lo reinicie. Y voy a continuar, miren. Todos votan porque quieren que Entonces reinicie la aquí cuestión para que el C el factor iniciemos común. todo. Entonces aquí yo pondría Que factor termine el común de ejercicio, sí, pues. E elevado a 19.8, De ¿cierto? todos modos, no cacho el ejercicio, Menos así que. 10 elevado a menos 1 Pucha. por E elevado a 19.8. Entonces, el C entonces finalmente va a ser, voy a borrar un poco arriba para usar el espacio de arriba.
Entonces, arriba, ¿qué tendría? Pondría lo siguiente. Aquí voy a despejar el C. Entonces el C, el valor de C sería igual a. Entonces sería 10 elevado a 5. Y esto estaría dividido por lo que está acá abajo. Entonces aquí yo pondría E elevado a 19.8 factor de 1 menos 1 dividido 10. Eso entonces va a quedar de la forma 10 elevado a 5 dividido E 19.8. Y esta fracción va a ser 9 dividido 10. Entonces, arreglando esto un poco, nos quedaría 10 elevado a 6 arriba, parece, ¿o no? Y abajo nos quedaría 9 por E elevado a 19.8. Ya, esto uno podría sacarlo aproximado, podría meter eso en la calculadora y sacar el número aproximado. ¿Cuánto aproximadamente les da eso? Da 6,34 por 10 a la menos 12. Ya, muy chiquitito, ya. ¿Por qué tan chico si un 10 elevado a 6 arriba, no? ¿A menos 12 o es...? Sí, no puede ser tan chico porque arriba es 10 elevado a 6. Por ahí puede ser, el 4,4 por 10 elevado a 13. ¿Ya? Entonces, con ese valor de C aproximado, voy a poner ese aproximado. ¿Ya? Que por ahí lo están poniendo, pero verifíquelo de todas maneras. Ahora le dio otra cosa, 2,79. A ver, voy a calcularlo, ¿ya? Es que la chuntó se ganan completo en la U. Ay, qué chistosito. ¿Qué pasó? Sí, el valor que ahora me está dando es el 2,79 por 10 elevado a menos 4, eso sí. ¿Y mi completo? El 2,79 Por Chile Express, hermano. por 10 elevado a menos 4. Eso es lo que me dio a mí. Oh, gosh. ¿Ya? Entonces, con ese valor, ya, con ese valor ahora hay que reescribir la función. Yo la voy a escribir. Entonces ahora escribo la función con el valor de C que encontré. Entonces la función queda así. X de t igual. Entonces dice C. Por lo tanto habría que poner ahí el 2,79 por 10 elevado a menos 4 y por
E elevado a t dividido 100. ¿Ya? Eso se divide por 1 más C, entonces aquí sería 2,79 sería por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y por 10 a la menos 6, o sea, daría 10 a la menos 14. No, perdón, 10 a la menos 10. ¿Ya? 10 a la menos 10 por E elevado a T dividido 100. ¿Ya? Eso es la función, ¿cierto? Una vez que ya está completa, ¿ya? Completa con el valor de C determinado. Todo esto. Entonces, después si yo quiero, por ejemplo, sacar en el 2002, pondría T 2020, porque sería 10 a la menos 4 multiplicado por 10 a la menos 6. Eso 10 a la menos 10. Ya, entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar la población en el 2020, pondría T 2020 y ahí pondría 2020, 2020 y sacaría todo este número. ¿Ya? Resolvería todo este número y ahí me va a dar la población en el 2020. Y después, lo que podría yo hacer, ¿cierto? Es ver qué pasa si voy aumentando el T. ¿Qué pasa con la expresión? ¿Ya? ¿Va a aumentar? ¿Se va a mantener? Entonces eso lo habría que analizar. Ya, pero eso es lo que estaba, ¿cierto? Planteado yo, o había planteado como parte de este problema que había quedado pendiente. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo por chat, pero no lo escucho. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, que es, vamos a cambiar y esto lo vamos a continuar haciendo, digamos, esto de los problemas de aplicación, ya, los vamos a continuar haciendo, pero ahora lo que quiero ver es otra cosa. A ustedes. Voy a ver, ¿eh? A ver, no escucho nada de todas maneras, no. Sí debe ser un problema técnico que yo ¿Aló? debo tener. ¿Aló? Aló. Hola. ¿Aló? ¿Profe? ¿Profe, ¿me escucha o ¿Profe? no? Debe ser un problema técnico, pero a ver, no importa, Hola. si hay todo, lo voy a ver qué pasa. Hola, ¿qué Sí, tal? un momento le activé todo el micrófono, pero no escuché nada igual. Hola. Pero, Ya, lo voy a ver después, no se preocupen, sí. Diablos. Voy a continuar con Entonces la te clase. pasa. Entonces, lo que ¿Qué les te voy a contar pasa? es lo siguiente, que ahora vamos a revisar otro tema. Sí, lo que pasa es que yo lo tengo que mutear, si no se escucha todo. ¿Ya? Pero habitualmente trabajo de esa forma. ¿Ya? Trabajo de esa forma con el mute. ¿Ya? Sí, lo que pasó es Qué que loco. debo tener yo un problema acá. Acá en el computador debo tener un problema. Entonces eso lo voy a ver, pero voy a continuar con la clase, porque si me dedico a hacer eso, se va a ir toda la hora. ¿Ya? Entonces por lo menos dejar empezado algo que es lo que quiero mirar ahora. Mira, esto me quedó pendiente, ya me quedó pendiente de las ecuaciones. Después de las ecuaciones lineales, por alguna razón yo no me di cuenta que tenía que mirar también la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Entonces esa ecuación es la que quiero revisar ahora. Ahora, ¿en qué consiste esta ecuación? Y eso es lo que voy a mostrar. ¿Ya? Aquí está la presentación, lo que tiene es la introducción un poco para ver de qué forma tiene, cómo se resuelve
después hay un ejemplo desarrollado y están unos ejemplos propuestos. Entonces, la ecuación de Bernoulli tiene esta forma. ¿Ya? Se parece a una ecuación que nosotros... Bueno, ahí es menos, ¿ah? Aquí es menos, por favor, aquí me equivoqué ahí con el signo. ¿Ya? Entonces tiene esta forma. Ahí después más adelante está corregido. Luego, si el n vale 0, el n se refiere a ese numerito, el n de ahí, o vale 1, ¿cierto? Es una ecuación diferencial de tipo lineal, por lo tanto se resuelve con la fórmula lineal. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Este es el método de resolución. Entonces el método de resolución lo que hace es lo siguiente. A la ecuación planteada, perdón, el signo, como les decía, tengo que corregir este signo pero no es un menos, sino un más. ¿Ya? Es un más. Hay que tomarlo como un más. Entonces, esta ecuación, ¿ya? Lo que se le hace, se divide toda la ecuación por i elevado a n. ¿Ya? Eso es lo que pasaba acá, miren. Ahí está. Está toda dividida por i elevado a n. Entonces, si ustedes se fijan, al dividir por i elevado a n, aquí está i elevado a n, ¿cierto? Dividido, entonces queda i a la menos n. Aquí queda i elevado a 1 menos n, y aquí queda f de x, que es lo que aparece acá. Ahí. ¿Ya? Esa es la forma que va tomando al dividir todo por i elevado a n. Después, ¿qué se hace? Se usa una variable auxiliar, una w. ¿Ya? Una variable auxiliar que w es w y es de la forma i elevado a 1 menos n, que sería esa variable, la que aparece ahí. Se hace el diferencial. Sí, es un más, ¿ya? El primer término que aparece como igual es un más. A ver, lo puedo corregir al tiro, déjenme corregirlo un segundito y lo corrijo. Al tiro lo estoy corrigiendo para dejarlo todo listo, ¿ya? Ya, repito, lo que estoy haciendo es corrigiendo. Ahí va, viene la corrección. Ahí está corregido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Ahí está la corrección, que alguien, ¿cierto? Yo me equivoqué así, no puse un signo igual y tenía que hacer un más. Entonces ahí está corregido. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide por la potencia n, ¿cierto? I elevado a n. Ya, eso queda de esta forma. Después, ahora, ese n, después ese n cambia, pues, va a ser, ya vamos a ver un ejemplo ahí. Después, ¿qué es lo que hace? Se usa una variable auxiliar, w. Después, esa w se diferencia o se deriva respecto de x. Entonces va a quedar, la derivada de esta expresión va a ser, baja el exponente, resta 1. Ahí estamos. Por la derivada de i de x. A continuación, ¿qué es lo que se hace? Se sustituye donde corresponda. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Si nosotros pasamos dividiendo el 1 sobre n para acá, nos queda 1 dividido en n menos 1, perdón, 1 menos n de w a de x. Pero ¿qué es lo que es? Es i a la menos 1 de i de x, que es lo que está aquí. Lo voy a explicar en la pizarra para que quede un poco más claro eso. Ya, lo que hice allí fue lo siguiente. Entonces, la ecuación de Bernoulli quedó así, como i elevado a menos n, ¿cierto? Bueno, en realidad partamos del principio que fue la que planteé al principio, que fue la siguiente ecuación. La ecuación es de i a de x más px por i, ¿cierto? Igual a f de x por i elevado a n.
Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Lo que uno hace es dividir por este factor, que es este. Divide todo por ese factor. ¿Ya? Entonces vamos a dividir por ese factor inmediatamente. Entonces, dividimos todo por i elevado a n. Entonces, al hacer eso, aquí va a quedar, bueno, en rigor va a quedar así. 1 dividido en n, no, i elevado a n, ¿cierto? Dividido en i elevado a n, de i dx más px por i dividido i elevado a n igual a fx. ¿Cierto? Que sería en este caso el i elevado a n dividiría y queda 1 ahí. Entonces, esto está escrito así. En la presentación está escrito de esta forma, como i elevado a menos n de i de x más px, ¿cierto? Por. Entonces, esto es una división de potencia de igual base. Conservo la base, resto exponente. Ahí está. Eso es lo que aparece en la presentación. Entonces, ¿qué se hace posteriormente? Lo que se hace que esta parte, que es lo que voy a marcar a continuación, esto, a eso se le asigna una variable auxiliar. O sea, esto va a ser una auxiliar. ¿Ya? ¿Y qué auxiliar va a ser? Va a ser W. Bueno, que sea W, que sea T, da lo mismo, pero es una auxiliar. ¿Ya? Eso va a ser W. Entonces, cuando yo le asigno eso, ese valor, ¿cierto? Que es W, después tengo que sacar los diferenciales, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a sacar los diferenciales en este dado acá. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el diferencial. Entonces, tengo que determinar dw a dx. ¿Ya? No se olviden que el i es función del x. ¿Ya? El i es función de x, por lo tanto, en ese sentido, el i es derivable con respecto a x. Entonces, si yo derivo esto, es una potencia, por lo tanto, baja exponente, y al exponente se le resta 1. Entonces, al restarle 1, queda así. Ahí. ¿Ya? Pero además, queda por di dx, que es la derivada, digamos, usando el regla de cadena. ¿Ya? Y eso es lo que apareció ahí en la presentación. Bueno, después lo que se hizo fue lo siguiente, que es el factor que aparece aquí, mire, que aparece este numerito, que es el 1 menos n. Ese número se pasa dividiendo, ¿cierto?, a la expresión. Entonces queda 1 dividido 1 menos n de w de x igual i a la menos n de i de x. Entonces, el factor que está apareciendo ahí, que lo voy a marcar en verde, este factor, eso que está ahí, ¿dónde está? Está aquí, miren. Está exactamente igual ahí. Entonces, el paso siguiente, ¿qué es lo que es? Es cambiarlo por todo ese factor. ¿Ya? Eso es lo que ahora les voy a mostrar en la presentación, ¿ya? Entonces ahí está lo que yo acabo de mostrarle ahí en la pizarra.
Entonces, el paso siguiente, ¿cuál es? Que todo eso se sustituye en la ecuación. ¿Ya? Entonces, finalmente la ecuación queda así. Claro, después se multiplica por 1 se multiplica por 1 menos n y queda de la forma lineal así. Y esta es una ecuación diferencial en las variables w, x, que es de la forma lineal, ¿ya? Donde uno identifica lo que es p y lo que sería q. Y saca factor integrante y hace todo el proceso que ya se conoce para resolver esta ecuación diferencial. Y ahora viene el ejemplo. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Bueno, no tengo forma de escucharlo, así que si tienen alguna pregunta por el chat sería ideal para poder por lo menos tener algo que no entiendan ustedes. Sí, dígame. Ok. Ahí está. Sería de eso. Ya. Bueno, lo que se hace es lo siguiente, que aquí se hace un cambio de variable. ¿Ya? Ese i elevado a 1 menos n se cambia como una variable w. Y acá lo que yo hice fue nada más que la derivada de esta variable respecto de x. Entonces, cuando uno deriva esta potencia, acuérdense, deriva de potencia, se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. Entonces quedaría 1 menos n menos 1. Entonces quedaría menos n. Y como el i depende de x, va a ser por la derivada, en este caso, de i a de x. Eso es lo que se hace con ese cambio de variable. Y después lo que se hace, se despeja la expresión i a la menos n de i de x, que es este mismo factor, que está ahí en verde, ¿cierto? Es el mismo. Entonces se deja tal cual. Y ahí después se vuelve, en vez de escribir, ¿cierto? En vez de escribir la expresión en función de esto, lo escribo en función de la nueva variable. Mire, lo voy a hacer aquí para que lo vean. Entonces acá, bueno, esto lo voy a borrar, entiéndase que eso hicimos el cambio ahí, ¿no? Entonces acá tendríamos, eso que está en verde ahora es así. 1 dividido 1 menos n y de w de x. Y más px por. Entonces, eso ya tiene un nombre. Eso es w, por ahí está. Es w. Igual f de x. Y así quedó la ecuación. Entonces, pues la otra forma de escribirlo no es más que multiplicar todo esto por 1 menos n. Entonces, al multiplicarlo queda así. Como dw de x, ¿cierto? Despeja digamos, ahí se simplifica el 1 menos n, más 1 menos n, px, por w, igual 1 menos n, por fx. ¿Ya? Eso es lo que quedó ahí. ¿Ya? Eso fue lo que finalmente puede quedar de la forma como la que está planteada arribita, ¿cierto? La primera forma, o puede quedar como la segunda forma. ¿Y alguna otra pregunta ahí? Entonces ahora voy a ver el tema del ejemplo. Entonces, si es necesario, lo resuelvo en la pizarra, pero por ahora lo voy a plantear y está resuelto, así que lo vamos a mirar en la lámina, ¿ya? Ya, entonces ahí, ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema que hay que resolver.
Entonces, si ustedes se fijan acá, inmediatamente tienen que identificar cuál es el n. El n es la potencia de la y o de la x, dependiendo de cómo esté planteada la ecuación. En este caso es y, por lo tanto quería el n vale 2. ¿Ya? El n vale 2. ¿Ya? Ahí estamos. Se divide por i cuadrado toda la ecuación. Ahí está dividida por el i cuadrado, que era en la presentación anterior, cuando hizo la deducción, se dividía por i elevado a n. Bueno, aquí i elevado a n es i elevado a 2. Entonces, todo se divide por i elevado a 2. Así quedó. Entonces, una vez que se hizo esa división, se hace lo que planteamos anteriormente. El w, ¿cierto? Queda como i a la menos 1. Entonces, al derivar el w respecto de x va a ser, se baja el exponente, menos 1, ¿cierto? Aquí parece que me equivoqué, ahí falta un menos 1. Menos 1 por i elevado a menos 2. Lo voy a corregir al tiro. Eso es la solución. Lo estoy corrigiendo, ahora va a quedar bien con el resultado correcto, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, se baja exponente, ¿cierto? Se baja exponente, menos 1, el menos, y se le resta 1, menos 2, de i de x. ¿Ya? Y eso posteriormente se sustituye. Ahí está la sustitución. Bueno, el menos se pasa al diferencial de w a de x, y ahí queda. Menos, ¿cierto? Como la ecuación original, si ustedes se recuerdan, es menos, ¿ya? Es menos. Entonces, es menos. Ese es el menos de la ecuación original. Entonces, así quedó la ecuación original. Ahora, para que quede la parte del diferencial y la variable positivo, multiplico por menos 1 todo. Y quedó así. ¿Ya? Y esa ecuación es una ecuación de tipo lineal. Pues. Entonces, ahí ¿cuánto vale P? Vale 1. ¿Cuánto vale Q? E elevado a menos X. Entonces, para resolverla, ¿cierto? Para resolverla, ahí está. E elevado para el factor integrante. E elevado a la integral, E elevado a la integral de X da E elevado a X. ¿Ya? Acuérdense que esa integral ahí da X. Y después la solución. ¿Ya? La solución. 1 dividido en el factor integrante, paréntesis grande, la integral de el factor integrante por el Q de X más la constante. Entonces, si se integra eso, da esto. ¿Ya? La integral de lo que aparece ahí. Ahí sería menos paréntesis E elevado a X, ¿ya? Que es lo que está ahí, y si uno lo integra, le da menos un medio de E elevado a X más C. Entonces, eso es lo que queda finalmente. Pero cuidado, porque eso es W. ¿Ya? Eso es W. Pero lo que uno está resolviendo es en I. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el cambio de variable. El I o el W es igual a I a la menos 1. Entonces, al hacer el cambio, finalmente esta es la solución que queda para el problema de la ecuación diferencial. Preguntas, dudas. ¿Qué pasó, Mitchell? Ah, está copiando ya. Que lata que el profe no escucha, es un cacho. Ya. Entonces, lo que viene ahí es esto.
desarrollar estos problemas. Ya, voy a volver, ya, para explicar en términos generales cómo se resuelve el problema este, que básicamente es lo mismo anterior. ¿Ya? Entonces, repito, este es el problema original. El n vale 2. ¿Ya? El n vale 2. Ya, lo voy a hacer en la pizarra para que lo voy a ir explicando, ¿ya? Ya, el problema original aquí, el problema original es el siguiente. Es de y a de x menos y igual e elevado a x por y cuadrado. Ya. Acá, en este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Hay un n. El n vale 2. ¿Y cómo sé que es 2? Y al tiro les muestro. El n2, ¿cierto? Se visualiza aquí. Ahí. Entonces, ahí puede estar el valor, no sé, por 3, 4, lo que sea. Lo que sí ocurre, que si fuese 1, el problema se resuelve directamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se divide todo esto por ese factor. Entonces, al dividirlo queda así. Entonces, aquí queda como i a la menos 1. División de potencias de igual base. ¿Ya? Eso es lo que hace, ¿cierto? Para la división por la potencia i elevado a 2. Entonces, luego, ¿ya? Luego, ¿qué se hace? Que este factor, eso que es un W, ¿ya? Eso sería en la variable auxiliar. Entonces, este sería nuestro W. Entonces, de allí tendríamos que el W entonces es I a la menos 1. Ya, de aquí hay que sacar la derivada. Entonces, de W a dx. Entonces, esta es una derivada por regla de cadena. Se baja el exponente. Y al exponente se le resta 1. Y como y depende de x, se tiene que poner la derivada de y respecto de x. ¿Ya? Eso es por regla de cadena. Entonces, acá el menos 1 lo dejamos al lado izquierdo. Y ahí nos queda y cuadrado, perdón, y a la menos 2 de y de x. Entonces, si ustedes se fijan en ese factor que está saliendo allí, que es este, ese factor está justo aquí. ¿Ya? Está justo ahí. Entonces, por lo tanto, si está ahí, hago el cambio. ¿Ya? Voy a tirar una línea acá para que quede más ordenado esto. Entonces, ahí. Entonces hacemos el cambio. Entonces, en vez de poner ese factor, ponemos esto. Entonces va a quedar menos de W a dx, ¿cierto? Y menos, entonces, ese valor, ese i a la menos 1 es W, entonces menos W igual e elevado a x. Entonces, multiplicamos todo por menos 1 para que nos quede positivo, y nos queda dw de x más w igual a menos e elevado a x. Entonces, de esta ecuación, la que yo acabo de encontrar, es una ecuación de tipo lineal. ¿Ya? Es una ecuación diferencial de tipo lineal.
Entonces, es una ecuación diferencial lineal en las variables w y x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el i cuadrado lo integró, cierto? No. A ver, el i cuadrado, ¿cierto? El i cuadrado, ese i cuadrado primero pasó dividiendo a toda la ecuación. Y acá lo que hice fue derivar la variable auxiliar. ¿Ah? La variable auxiliar es la que se derivó. No, no se integró nada. Solamente lo que se hizo fue usar la variable auxiliar w y después se sacó la derivada. La derivada de la w respecto de x. Ya, entonces ahora lo que voy a plantear es la solución. Entonces, cuando uno tiene una ecuación de tipo lineal, ¿cierto? Identifica lo que es px y lo que es qx. Entonces, px es 1, que es lo que multiplica el w, y qx es menos L o x, ¿ya? Entonces, después, para resolver esta ecuación, uno lo que tiene que sacar es un factor integrante, que es el mu x, que es la integral de px de x. Px de x. Entonces, eso da como resultado eso, L o x. ¿Ya? Y después lo que hay que hacer es la solución, ¿ya? La solución. Eso lo voy a escribir por acá. Entonces, la solución la planteamos acá arriba. Ah, cagué, bros. Entonces, la Estoy solución cagado. quedaría como w, Alguien se murió de coronavirus cerca de mi casa. Corre. ¿ya? W de x igual a Salte de la 1 clase. dividido L o x, F. paréntesis, la integral de Es L porque o no sabía x integrar. por menos L o x de x más la constante. No fue el teorema de Pitágoras. Por eso se murió. Ahí, ¿ya? Entonces, esto resuelto, ¿cierto? Esto resuelto sería 1 dividido L o x, paréntesis, menos la integral de e elevado a 2x de x más constante. Ya. Luego, esto va a quedar 1 elevado a x por menos un medio de e elevado a 2x, ¿cierto? Más la constante. Ya. Luego, multiplicando todo esto aquí, nos quedaría menos un medio, ¿cierto? Menos un medio de e elevado a x más c por e elevado a menos x, y eso es w. Pero w viene de que es i a la menos 1. Entonces, esto es i
cambiando la variable. Y a la menos 1 es igual a menos 1/2 e elevado a x más c por e elevado a menos x. Entonces, después, por eso que queda el i igual a, uno tiene que hacer el cambio aquí, ¿ya? Y el i queda finalmente. Entonces, lo que hay que hacer ahí es despejar. Despejar y dejar todo en función de la variable i. Entonces, al final, cuando uno ya la resuelve, queda de la forma, haciendo la suma y todo eso, queda un 2 arriba, y todo eso dividido por c elevado a menos x, y menos e elevado a x. ¿Ya? Esa es la forma como queda finalmente la solución. ¿Ya? Entonces, esta es la solución que uno tiene que entregar, porque la que se encontró, ¿cierto? La que se encontró fue una solución que estaba en otra variable, que no era la original, que era la w. Entonces, todo esto hay que llevarlo a esta variable. ¿Ya? Esa es la variable que finalmente, ¿cierto? La solución tiene que quedar en función de la variable i. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe. Ya, sí, no hay problema. Ya, yo creo que llegamos hasta acá. Voy a tratar de resolver el problema técnico. Un rato más tengo otra clase, así que quedamos hasta acá. Sí, bueno, se ve. Bueno, profe. A ver, es por la pantalla, ¿no? Ya, de todas maneras, eso es lo mismo que está en la lámina, en las presentaciones. Así que voy a volver a la presentación, ahí les muestro la presentación para que lo vean. Sí, subí algunas. Voy a tener que subir las que me están pendientes. Ya, ¿estamos listos entonces? Bueno, espero solucionar el problema técnico para estar, por lo menos escucharlo con sus preguntas. ¿Ya? Ya, nos estamos escuchando el miércoles. Chao. Chao, cabro. Chao. Chao, cuídense, bro, que está acuático la